Buenas noches, sean todos bienvenidos a estas conferencias de los jueves que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey, pues estamos organizando para tratar de llevarles a ustedes diferentes conferencias con temas de actualidad que pretendemos y queremos abordar desde una perspectiva del humanismo y del humanismo cristiano en particular. El día de hoy vamos a abordar un tema de particular importancia, sobre todo en estos momentos en los que diferentes corrientes de pensamiento pues pretenden imponer una visión única, un pensamiento único, que es el tema de la objeción de conciencia. Para esto hemos invitado a alguien joven, pero con ya mucha experiencia en esta temática. Y pues Jorge, les damos la bienvenida. Jorge, María José, si nos haces favor de presentar a nuestra invitada. Y como no, buenas noches, primero las damas, buenas noches María José, buenas noches Rafa, buenas noches a los que nos acompañan por Zoom y a los que nos están viendo en Facebook. Hoy contamos con la presencia de María José Valdés Rodríguez. Ella tiene 26 años, muy jovencita, pero como dice Rafa, es muy aguerrida, muy activa y es orgullosa mexiquense, licenciada en fisioterapia y maestría en dirección de organizaciones de la salud por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con 2 diplomados por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Análisis y Entrenamiento Político CAED, en manejo de crisis y en cultura democrática y liderazgo político, así como un diplomado internacional en doctrina social de la Iglesia Católica, mujer en la vida pública, y por la Academia de Líderes Católicos y Universidades Católicas Internacionales. Un curso en desarrollo de competencias socioemocionales por Centro de Integración Juvenil AC y una certificación por Leadership Institute Citizens Go de la Escuela Internacional de Recaudación de Fondos en Madrid, España. Actualmente es docente en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli de Anatomía y Administración Hospitalaria, secretaria técnica de la Comisión de Vida y Familia del PAN en el Estado de México. Además es expresidente del movimiento Dilo Bien de la Ciudad de México entre el 2017 y 2020, miembro activo de la Red de Comunicadores Católicos y Signis MX. También escribe para las plataformas digitales Politicarte, La Protesta y la Opinión Revista. Entonces, como ustedes ven, tiene esos 26 años muy bien aprovechados. Marijo, es tuyo el micrófono, adelante con este tema tan importante de la objeción de conciencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, les agradezco enormemente la invitación. Reconozco la labor de formar, porque también soy docente, y aprovecho para aplaudir la loable vocación que implica el formar, sobre todo en estos temas que nos van dando identidad a muchos en nuestro ejercicio político y a otros tantos también en su ejercicio profesional. Justamente hace unas semanas veíamos que la Suprema Corte resolvía el tema de la objeción de conciencia, pero realmente poco hemos hablado del trasfondo de dónde surge la objeción de conciencia y por qué esta está adherida directamente a la dignidad de la persona, porque es vinculante a su concepción del ser. Entonces vamos a empezar un poquito con el fondo que hay de la objeción de conciencia y cómo se ha ido reflejando en el marco legal y normativo y cómo especial y puntualmente influye a los profesionales de la salud. La que sigue, por favor. Ok. Vamos a entender la objeción de conciencia desde la ética social. El concepto lo encontré como algo muy revolucionario porque implica una actitud de disidencia social por la que se rechaza por razones morales, profesionales o religiosas lo ordenado por la autoridad o la ley.
En este sentido, hay que ser muy estrictos en que no necesariamente si es legal es justo. Y es porque hay muchas concepciones de la legalidad que pasan por encima de la dignidad de la persona. Y hemos visto, más adelante vamos a retomarlo, cómo a lo largo de la historia tenemos antecedentes que aunque parecía que eso tenía un marco legal, lo que se estaba realizando estaba mal o pasaba por encima de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, desde la ética social, a mí me gusta verlo como dos caminos que se te abren para tomar una decisión, desde la parte que está incorrecta por tu formación, por tus valores, por tus creencias y la parte hacia lo que está bien de acuerdo a los criterios que ya mencioné. Entonces, cuando nosotros hablamos desde la ética social de una disidencia, una actitud de disidencia, es esta capacidad que tenemos de diferir de ciertos criterios que incluso la misma sociedad impone. ¿Por qué? Porque cada ser humano o cada persona posee una autonomía y es precisamente lo que vamos a estar analizando de dónde surge esta parte eh, de la ética social en relación a la objeción de conciencia. La que sigue, por favor. Ok. En 1974 vamos a partir del concepto de salud que al final se interpreta como un estado de bienestar de la persona que nos propone la LONDE en 1974. Pero para poder comprender este círculo y esto macro, y ahí viene la parte del concepto de conciencia, hay que entender al ser humano en su estado de bienestar como un ente biopsicosocial, que incluso podría agregar una cuarta esfera, que es la parte espiritual. Sin embargo, eso requiere un estudio más de fondo respecto al tema un estudio un poco más filosófico que nos podría llevar una clase completa, pero me voy a quedar con estas tres esferas fundamentales que propone la LONDE para entender la salud y el bienestar en relación a la integridad de la persona. ¿Ok? En la parte biológica vamos a encontrar el origen natural de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que es esta parte del cuerpo que se enferma, es esta parte del cuerpo que puede tener malestar, esta parte del cuerpo que puede tener alguna discapacidad. Y obviamente entendemos que el origen biológico del ser humano, bueno, proviene desde dos células vivas, óvulo espermatozoide, que van a dar origen a un nuevo ser humano. Entonces, el origen natural de la vida profundamente adherida a la naturaleza del hombre, porque no hay otra forma en la que nosotros podamos concebir a un ser humano si no es a través de su origen humano, que es los dos gametos, tanto masculino como femenino. Luego viene esta parte, y aquí es donde voy a hacer tanto en la parte psicológica y social del ser humano. Vamos a entender la parte psicológica como esta parte de la razón y el entendimiento, y ahí es donde metemos la objeción de conciencia. Si el ser humano en el entendimiento de su integridad y bienestar tiene una parte psicológica, es porque el ser humano tiene la capacidad de razonar y entender e interactuar con su entorno. El cerebro humano tiene tres características. Tenemos el cerebro reptiliano, que es la parte instintiva. Tenemos el cerebro medio, que es más bien esta parte del entendimiento, de la razón, y el neocórtex, que es la parte donde se hacen las conexiones neuronales más complejas de un pensamiento un poco más complejo, que viene ya lo lógico matemático, el entendimiento de las artes, la capacidad de redacción, esta motricidad fina y gruesa, que son características muy puntuales del ser humano y que a su vez nos ayuda a nosotros como personas a interactuar con el medio. Entonces vemos que la parte psicológica de la razón y el entendimiento está profundamente arraigado a la concepción del ser humano en sí. ¿Por qué? Porque es algo que tú no le puedes quitar a la persona. Tú no le puedes quitar la forma en la que se interactúa con los otros o interactúa con el medio, porque el entendimiento es algo que viene adherido a su naturaleza biológica desde la parte neurológica. Y en tercera esfera viene la parte social, que es el rol del ser humano en la sociedad.
Y Lalonde lo propone también como esta parte de la conducta social, el comportamiento interpersonal, los estilos de vida, en la forma en la que el ser humano interactúa con el resto. El ser humano, desde tiempos memorables, busca esta parte de interacción con el medio, esta forma de relacionarse con nosotros, porque pues no es un ser que ande solo, sino casi siempre va en comunidad. Y eso a lo largo de la evolución del hombre se ha traducido en normas sociales de comportamiento y de interacción entre semejantes que ha permitido construir las grandes sociedades que nosotros conocemos actualmente. ¿Por qué las estoy haciendo? Yo cuando doy la materia de administración de recursos hospitalarios, yo les meto durísimo a mis alumnos que comprendan cómo funciona el sistema de salud mexicano. Pero antes de hablarle de la complejidad del sistema, del monstruo de salud que existe en nuestro país y a nivel internacional, me gusta que entiendan el concepto de salud como un pilar fundamental para también entender la dignidad de la persona y cómo la salud tiene que ser un pilar fundamental para asegurar la integridad primero de la persona y luego de la sociedad, porque no podemos hablar de un estado de bienestar si la persona no se encuentra íntimamente resguardada en su aspecto biológico, en su aspecto psicológico y en su aspecto social. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de objeción de conciencia, estamos atentando o procurando, dependiendo la perspectiva como lo veamos, a dos esferas íntimas del ser humano, que es la parte psicológica y la parte social. Porque al meternos con la objeción de conciencia de una persona o imponer sobre la conciencia de una persona, estamos irremediablemente tocando esferas íntimas de su concepción de bienestar y de la concepción de su integridad y en consecuencia también de su dignidad como persona. Entonces vamos entendiendo un poquito cómo funciona esta dinámica y luego vamos a ver cómo se refleja ya puntualmente en un tema social y legal y cómo esto va cambiando un poquito las conductas sobre todo puntualmente en materia de salud. La que sigue, porfis. Ok, justo, a mí me gusta mucho usar este ejemplo porque creo que es el ejemplo más sencillo que todos podemos identificar y que a todos nos puede hacer un poquito de ruido cuando estamos hablando de la objeción de conciencia. Durante muchos años, en nombre de la ciencia y en nombre del progreso, se ha pasado por encima de la dignidad de la persona moralizándolo a tal grado que una mentira repetida muchas veces se vuelve una verdad. Entonces, en 1815, se creía que las personas de raza negra no poseían la misma dignidad que las de raza blanca. Entonces, estos eran considerados esclavos. Y esta práctica de la esclavitud, ¿en qué se tradujo? En uno de los genocidios más dolorosos que hemos visto, atentando contra un grupo étnico directamente. Pasó lo mismo en 1945 con el genocidio nazi, cuando por la imposición legal, que era toda esta corriente de la supremacía racial que proponía Adolfo Hitler, se pasaba por encima de la dignidad de la persona, no solamente de judíos, sino también de homosexuales, personas con discapacidad, gitanos. ¿Por qué? Porque la legalidad, el marco legal en esa época dictaba que cualquier persona que no fuera alemana no tenía derechos frente a la sociedad. Y actualmente, bueno, pues también vivimos esa pérdida, esa deshumanización que nos hace ver que un ser humano en gestación no es poseedor de derechos y se puede asesinar en el vientre, en su estado más vulnerable, en el vientre de su madre. Entonces, aquí caemos que la deshumanización nos lleva a esta parte en que en nombre del progreso se le quita la parte de ser humano a la víctima para tranquilizar la conciencia. Y aquí también nos damos cuenta que aparentemente, aunque sea legal ciertas cosas, no significa que, más bien,
aunque sea legal ciertas cosas, no significa necesariamente que sean buenas o no significa necesariamente que estén bien. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un hueco enorme donde sí entra la moral, donde sí entra la ética y donde sí entran los valores, en que cada ser humano en su parte psicológica y en su rol social tiene la capacidad de discernir, de poder tomar dos caminos y de decir, ¿saben qué? A esto sí le entro o sabes qué? A esto no le entro. Y justo esta disidencia de opinión ha sido lo que más ha polarizado a la sociedad en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender que aunque sea legal, significa que sea justo. Y a veces mucho de lo que se marca en el marco normativo, en el marco legal, se vuelve un poco como el opio de la gente. ¿Por qué? Porque adormece la conciencia. ¿Y qué pasa cuando el pueblo tiene la conciencia adormecida? Pues no tiende a tomar decisiones por sí mismas y es el Estado el que toma decisiones por ellos. Y eso es una dictadura y atenta directamente contra la parte psicológica del razonamiento y el entendimiento de la persona, pero también con su participación en la sociedad. ¿Por qué? Porque su participación social se va a ver coartada. Entonces, es por eso que la objeción de conciencia, más allá del marco legal, más allá de la repercusión en materia de salud, hay que entenderla como algo que nos va a afectar a todos irremediablemente de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque nos están diciendo cómo pensar y nos están diciendo qué está bien y qué está mal y no nos permiten a nosotros mismos generar esta disidencia de opinión. Cuando yo platico con mis alumnos o cuando me toca dar clases en ciertos temas sobre todo polémicos en relación al aborto, en relación a ciertos parámetros que polarizan a la sociedad, a mí me gusta más porque realmente creo que la imposición no nos va a llevar a ningún lado, porque también creo que parte de la dignidad de la persona es la capacidad de la persona de pensar por sí mismas. Invito mucho a que generen este juicio de discernimiento, porque siempre es importante apelar a la razón y al entendimiento más allá de la imposición. Y es justamente un poquito lo que estamos visualizando a mediano y a largo plazo en nuestro país y en el mundo. Una imposición respecto a la forma de pensar, que es justamente también un poquito lo que vamos a discutir en el transcurso de esta clase. La que sigue, por favor. Ok. Vamos a poner un poquito el antecedente legal respecto a la reforma sobre la objeción de conciencia. La primera fue el 11 de mayo del 2018, en donde se estipula que el personal médico o de enfermería que pertenezcan al sistema de salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la participación de servicios que establece esta ley, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que si yo como profesional de la salud no estoy de acuerdo en realizar ciertas prácticas, de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi práctica profesional basada en la evidencia, bueno, pues entonces puedo decir no. Y esto es cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. No se puede invocarse a la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la salud estamos obligados ante una emergencia sanitaria a prestar el servicio en inmediatez y después ver qué pasa. ¿Ok? Y el ejercicio de la objeción de conciencia no deberá ningún tipo de discriminación laboral. Todavía en el 2018 hablábamos de la no discriminación laboral por ejercer tu derecho de pensar o tu derecho de actuar en sí o en contra de ciertas prácticas. Y aquí es importante mencionar que, bueno, esto va puntualmente a los profesionales de la salud, ¿ok? La medicina como ciencia y como arte, porque está interpretada desde un orden filosófico también como arte, está orientada al logro de la más alta calidad de vida y su ejercicio tiene como fundamento la vida y la dignidad de la persona.
El médico se va a dedicar a proveer al paciente el cuidado de excelencia que redunde en su beneficio y en el de la sociedad. Ojo aquí, no es solamente tratar el cuerpo enfermo, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, no, más bien posterior a la Segunda Guerra Mundial, viene un proceso de humanización, no solamente del campo laboral, sino también de los sistemas de salud en los diferentes países. ¿Por qué? Porque se cayeron en cuenta que en nombre del progreso se había atentado mucho en contra de las naciones. Las armas biológicas, habíamos hablado también de los genocidios, estábamos hablando también de experimentación con los seres humanos. Entonces, justamente aquí viene este proceso de humanización y entonces se empieza a entender a la salud no solamente como cuidar la enfermedad. No es como que yo esté enferma y para lo único que voy al médico es para atender la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo como persona cumplo un rol en la sociedad. Entonces la salud también me tiene que ayudar a integrarme a mi rol en la sociedad y en la parte psicológica, bueno, pues somos también mente. Entonces hay que cuidar también esa esfera y entonces el concepto de salud y de bienestar se expande y empieza un proceso de humanización. Y aquí es donde viene esta parte en que los profesionales de la salud estamos obligados al respeto de la vida y de la dignidad de la persona. Entonces, el médico a cargo de un paciente debe considerar que su responsabilidad es el estado de bienestar como el más importante y recordar siempre que su obligación es preservar la vida humana y la dignidad de la persona. Entonces, aquí todavía la objeción de conciencia, bueno, pues todavía era algo que tú puedes decir, bueno, nadie me va a discriminar por pensar distinto. Nadie me tiene que poner peros porque decido o no hacer ciertas prácticas que a mi consideración y a mis valores y a mi formación no son adecuadas. La que sigue, por favor. El 11 de junio del 2018, justamente ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos presenta como una acción de inconstitucionalidad expresamente de que ninguna forma se opone a la regulación de la objeción de conciencia por la forma en cómo se encontraba redactada. Se consideró que violaba varios derechos, entre ellos a la salud, la seguridad jurídica, ay, me está temblando el ojito. Los derechos sexuales y reproductivos, a decidir de manera libre. Ojo aquí, vean aquí la parte de cómo juegan con el concepto de la libertad en la manera de decidir de forma libre, responsable e informada. Quiero que aquí entendamos algo. Cuando hablamos del respaldo legal que los profesionales de la salud tenemos frente a la ley, es que nosotros estamos en la obligación de presentar al paciente o al familiar del paciente, en caso de que el paciente no pueda decidir por sí mismo, todas las consecuencias de los procedimientos que nosotros vayamos a efectuar. Y a través de un consentimiento informado y a través de un informe detallado con lenguaje técnico médico explicado a la persona en un lenguaje un poco más coloquial para que lo entienda, es que la persona puede decidir si se practica o no se practica. Sin embargo, aquí hay como un hueco porque viene, vean, eso estamos hablando del 2018 a 11 años de la despenalización del aborto y ya empezaron a jugar un poquito con de la manera de decidir. Decidir de manera libre, ok, sí, pero también tienes que hacerlo de forma informada. Entonces, cuando tú informas a la gente, estamos apelando, ojo aquí, puntualmente al tema de la conciencia, porque a través de la información la persona sabe si lo toma o no lo toma. Entonces, aquí se empieza el tema del libre desarrollo de la personalidad, si yo quiero o no quiero. Por ejemplo, se sonó mucho el tema de la eutanasia, es que yo me quiero morir, pero pues como un médico que lleva toda su vida ejerciendo la medicina para salvar una vida, te va aplicar algo que te va a matar. ¿Me explico? Entonces, aquí vienen como ciertos parámetros de contradicción que pone en jaque a las escuelas de ética y bioética en las diferentes instituciones médicas. Que sigue, por favor. Y bueno,
El 21 de septiembre del 2021, o sea, ayer, la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del mencionado artículo, o sea, el anterior, por considerar que este regulaba la objeción de conciencia de forma amplia. Y yo lo pongo a cuestión aquí para que lo resolvamos más adelante a la hora de platicar. ¿Se puede regular la conciencia de una persona? ¿Realmente la ley tiene la facultad de decirnos de qué forma o de qué forma no pensar? ¿No es un atentado directamente contra nuestra inteligencia, contra nuestra dignidad, con nuestra capacidad de entendimiento, nuestro razonamiento desde nuestro neocórtex? Tantos años de evolución le costó a nuestro cerebro poder llegar a un pensamiento complejo y construir todo lo que nosotros somos como sociedad para que una institución hecha por humanos también nos diga cómo o no pensar. Entonces aquí es donde empiezo a cuestionar un poquito y digo, bueno, esto dice la Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte, o sea, la que está arriba de todos, pero pues yo como persona tengo la capacidad de decidir o no respecto a cómo quiero o no pensar. Y mi conciencia es algo muy mío. Entonces, bueno, en este rollo, la Corte determina que la ley no establecía los lineamientos y los límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. Ok, entiendo la parte de que nosotros como profesionales de la salud, una de nuestras prioridades es el estado de bienestar e integridad de nuestros pacientes. Todos estamos de acuerdo. Pero nosotros como profesionales de la salud y como personas, pues obviamente también tenemos derechos y obviamente también tenemos la libertad de ejercerlos o no ejercerlos. Entonces, ojo aquí, o sea, no es como que todo esté cargado del lado del paciente, no es como que todo esté cargado del lado del médico, tiene que haber un punto medio y es por eso que en los hospitales existen las escuelas de bioética o los diferentes organismos reguladores que nos permiten, ¿no? La que sigue, por favor. Ya no me voy a quedar mucho en esto. Voy a dar un poquito de referencia respecto de lo que habla ¿cómo se llama? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, nuestra Constitución, referente a la objeción de conciencia. En el artículo primero dice que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas, aquí no importa si eres Juan el barrendero o el doctor de la clínica más fregona, es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Aquí no hay un punto de discriminación. Aquí que dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas a las personas la protección más amplia, o sea, que la cobertura es amplia, es para todos y aquí se cumple el principio de universalidad cuando hablamos de leyes. Y obviamente pues queda prohibida toda la discriminación ojo aquí, esto es importante. El artículo primero de la Constitución referente a los derechos humanos en nuestra Constitución política dice: queda prohibida toda discriminación motivada por religión, opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y eso también incluye a los profesionales de la salud en la objeción de conciencia. En el artículo 5 dice, referente a la libertad de trabajo, que ninguna persona se le puede impedir que se dedique a su profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode siendo lícitos. Nadie, ojo aquí lo viene explícito, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su consentimiento. Y en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas. Y que, bueno, pues no, el trabajo no puede ser la pérdida o sacrificio de la libertad. O sea que tu trabajo no puede ser esclavizante.
tienes derecho a ser libre, tienes derecho a tener un libre desarrollo de tu personalidad fuera de tu trabajo. O sea, y esto es posterior a la Revolución Industrial, cuando pues las personas morían porque trabajaban horas exhaustivas en las minas o en los textiles. Y bueno, las personas estaban coartadas de su libertad, aunque recibían una remuneración por su trabajo que no era suficiente, los horarios de trabajo eran extenuantes. Entonces, aquí empieza esta parte de la libertad de trabajo y la otra viene la libertad religiosa. Y es aquí donde también me hace mucho ruido, porque dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. O sea que si yo soy católica, tengo el derecho de guiar mis acciones en mi ejercicio profesional de acuerdo a los principios de mi ética, valores religiosos y que nadie me puede decir nada. Y en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos hablando por ahí de 1948, en el artículo 18 es que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y este derecho incluye pues la libertad de cambiar tus creencias y tus religiones como mejor te acomode, como mejor hayas evolucionado, como haya sido tu encuentro con Dios, quién sabe, pero tú tienes derecho a esa libertad. Y que y ojo aquí lo habla desde la parte individual, pero también en lo colectivo, o sea, que yo puedo ir a misa y juntarme con mis amigos católicos en congregación y nadie me puede decir nada, así como en lo público como en lo privado, así como yo rezo en mi casa en lo individual, también tengo derecho de hacerlo en público y nadie me tiene que molestar porque es mi derecho, ¿ok? Y también en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y aquí es cuando voy a intentar ir cerrando un poquito. Hace poco, o sea, cuando se vio lo de la Suprema Corte de Justicia, puntualmente era por el tema del aborto, ¿ok? Y esto era porque cuando un médico profesional de la salud decide no practicar un aborto, lo que estaban peleando es que en un marco legal se sancionara a los profesionales de la salud que no quisieran practicar un aborto. Entonces, aquí empezó una discusión importante respecto a la objeción de conciencia, porque algunos decían, no, pues es que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y otros decían, pues sí, pero el ser humano en gestación es un potencial, este, acreedor de derechos también, entonces él también tiene. Y por otro lado salían los médicos a decir, oigan, pues ¿qué creen? Adivinen quién va a practicar eso, pues nosotros, y también tenemos derecho a decidir si llevamos tantos años aprendiendo medicina para salvaguardar la vida y de repente viene una ley que nos dice, ah, no, pues si no quieres practicar un aborto, pues ni modo, te vamos a sancionar porque estás atentando contra los derechos humanos de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Pero ¿dónde está la ética médica que nos permite que nosotros como profesionales de la salud decidamos si hacemos o no hacemos esa práctica? Entonces, hay que entender que de forma deontológica, este es un conflicto de valores, que el tema de la objeción de conciencia es un conflicto de valores que llevan al profesional de la salud a una confrontación de sus tres deberes. El primer deber es el deber al saber. El médico debe brindar al paciente el beneficio de sus conocimientos en un máximo nivel científico, tecnológico, la continuidad de seguir estudiando y actualizando sus temas a través de la enseñanza y la investigación. Y ojo aquí, nosotros lo conocemos, bueno, yo lo aplico mucho cuando estoy enseñando, que es esta capacidad de nosotros como profesionales, de que nosotros estamos obligados a aplicar la medicina basada en la evidencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciencia ha avanzado tanto que cuando tú decides poner en práctica
ciertas o implementar ciertas prácticas médicas, terapéuticas, tecnológicas en favor de una persona o en su contra, tiene que estar fundamentada con la ciencia. Tiene que estar demostrado que eso funcione porque nosotros estamos obligados en los códigos de ética de las prácticas médicas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que todas estas prácticas tienen que ser en beneficio de la persona y de la sociedad. Y la medicina basada en la evidencia nos ayuda a eso, a generar parámetros, estándares y poder tomar y presentarle al paciente todas sus opciones para poder salvaguardar su vida. La que sigue, por favor. Bueno, justo en la NOM 046, que fue la que establece como el aborto legal y otra serie de, a mi parecer, como profesional de la salud y un poco experta en tema de salud pública, aquí podemos ver como esos huecos legales que hay cuando cuando alguien que no es profesional de la salud se mete a hacer leyes en materia de salud. Entonces vemos que la objeción de conciencia del personal médico tienen que estar encargados de los diferentes procedimientos, no propiamente del criterio del profesional, y vamos viendo que, bueno, pues también va en relación a la infraestructura, si se cuenta o no con los materiales o recursos necesarios para dar un servicio de manera oportuna y adecuada. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, en los últimos, estamos a la mitad del sexenio de Andrés Manuel. Más o menos como un cuartito antes de que se acabara el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un recorte presupuestal importante en materia de salud pública. Entonces, llega un momento en el que nos van recortando por año 20%, 20%, 20%. Y cuando llega el sexenio de Andrés Manuel, se borran ciertos programas sociales como ese Seguro Popular, se mete el programa de salud universal que, bueno, que pretendía ser de salud universal del INSABI, sin pies ni cabeza, ni estructura, ni planeación. Luego viene una pandemia. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que hay muchas necesidades en materia de salud que no están siendo atendidas desde la federación porque no se ha dado el presupuesto y la atención y sobre todo porque no hay gente especializada hablando del tema, y uno de los claros ejemplos es la NOM 46. Porque mucho hablan de los médicos, pero ¿cuántas veces le preguntan al profesional de la salud? Entonces, ya para cerrar un poco, la ética médica, la más contemporánea, ha consistido en hacer explícita y operativa la idea de que pacientes, médicos y enfermeras son por igual agentes morales, personas, todos ellos de conciencias libres, responsables, que entran en relación recíproca para actuar con conocimiento, competencia y deliberación. Aquí no se carga todo al paciente y no se carga todo al médico. Al final, cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos del estado de bienestar de una persona, siempre está quien va a ofrecer las herramientas y quien las va a tomar o no las va a tomar. Si nosotros como profesionales le decimos al paciente, mira, este es tu parámetro, esto es lo que podemos hacer, tú toma la decisión, el paciente va a decidir si lo hace o no. Pero nuestra obligación es poner de forma responsable y consciente todo este marco de conocimientos para que ellos puedan deliberar adecuadamente. Y pues también aquí se reconoce en la ética médica contemporánea que el ser humano es capaz de tomar decisiones de acuerdo al tenor de sus principios racionales y sinceros. ¿Ok? Entonces aquí sí viene la parte de la objeción de conciencia informada y constante. Y aquí justo en mucho de la discusión que se daba en el debate público, porque pues ya sabíamos que la Suprema Corte iba a resolver, pero mucho de lo que me tocó, porque aparte me gusta debatir, me meto cañón al tema, mucho de lo que decían ciertos grupos radicales es que ¿por qué los que estamos en cierta postura a favor de la dignidad de la persona
queríamos meter a fuerzas el tema de nuestros valores religiosos. Entonces, pues creo que les falta estudiar un poquito respecto a la ley. La ley te respalda y te dice, si tú quieres mover o si tú quieres mover tu ejercicio profesional de acuerdo a tus valores, ya sean de origen religioso, ya sean de origen moral, ya sean de origen ético, tú tienes el derecho de aplicarlos o no aplicarlos a tu forma de vida. ¿Por qué? Porque está directamente arraigado, lo veíamos en el cuadro de la LONDE, que la parte psicológica, que es la parte de razonamiento, valores y comportamiento, también se va a ver reflejado en lo social. Entonces, esas son parte de las características que nos dan individualidad en sociedad. No va a haber otra María José Valdés en el mundo, no va a haber otro Rafael Funes, no va a haber otro Jorge Lara. Cada persona en su individualidad tiene un pensamiento crítico distinto al del otro. Podremos coincidir, por supuesto, pero es esta disidencia que yo creo que es lo que enriquece a la sociedad, pero que en las últimas resoluciones de la Corte se quieren ver coartada. Ahorita son los profesionales de la salud, pero al rato va a ser el pensamiento de la población en general, de una forma impositiva. Si no piensas igual que nosotros, plomo. Y vamos a regresar al parámetro, absolutista que vivíamos en los años 60, 70. Bueno, yo todavía no vivía, pero ese parámetro de que si no estás conmigo, estás en mi contra, y si estás en mi contra, plomo, pues entonces, ¿dónde queda realmente la libre expresión de la conciencia? Y posterior a esto, ya nada más les voy a mencionar algunos códigos de ética. La última diapositiva, por favor. Ok. El primer, nosotros como profesionales de la salud nos movemos bajo cuatro principales, que es como los que yo quise resumir, que es el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México, en el artículo 17, que habla sobre la objeción de conciencia, que dice que podemos que tenemos que regirnos de acuerdo a normas institucionales, pero que estas normas institucionales tienen que estar basadas en la objeción de conciencia. En segundo lugar viene la Carta de los Derechos Generales de los Médicos. Los médicos, déjenme les digo, tienen derechos de ejercer su profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza, ¿ok? Un médico es libre de ejercer o no ejercer la medicina de acuerdo a su propio criterio y de la decisión de declinar la atención a algún paciente, siempre que tales aspectos sustenten sobre bases éticas, científicas y normativas, ¿ok? Es por eso que los médicos no solamente tienen conocimiento científico, también se les enseña sobre bioética y también se les enseña sobre el marco legal. ¿Por qué? Porque en las manos de los profesionales de la salud está la vida de otro ser humano. Entonces, siempre tienen que estar en un marco legal. Luego viene el código de conducta para el personal médico y ojo aquí, dice, defenderá la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la persona, vedando las maniobras y operaciones, tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no autorizados, y se puede aplicar los valores personales y la objeción de conciencia para reducir a un instrumento, más bien, para no reducir a un instrumento la voluntad del paciente. O sea, aquí nos compromete a no usar ningún procedimiento en contra del paciente, en contra de su voluntad, pero nos permite aplicar nuestra objeción de conciencia, priorizando defender la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la persona. Esto es un concepto de conducta, de un código de conducta, de un código ético mucho más amplio a lo que veíamos en el siglo pasado, donde no se reconocía al ser humano como un ser social, donde el tema de la salud mental no estaba considerado y donde el ser humano era también un objeto de experimentación. Vean cómo hemos evolucionado y aún así queremos seguir atentando en contra de la conciencia. Y luego viene el código de bioética por el personal de salud, que es básicamente
que el personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas, ojo aquí, que a su juicio pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o de las autoridades institucionales. Vean la importancia de que haya un código de bioética respecto a esto. ¿Y por qué mencionan los superiores jerárquicos y por qué mencionan las autoridades institucionales? Porque a veces ciertas prácticas en contra de la persona, en contra de la ética médica, vienen por señalamientos de gente arriba que tiene intereses superiores, que no es la dignidad de la persona y la salud y el bienestar de la persona, que irremediablemente quieren imponer para causar un mal, y este es un tema de una manipulación mediática bastante grande de la que podríamos hablar en otra charla. Pero justamente con esto quiero cerrar y es aquí donde hago la invitación a que sigamos siendo críticos respecto a ciertas resoluciones y respecto a ciertas prácticas para que nosotros podamos generar una conciencia propia. Yo creo que la conciencia, el razonamiento y el entendimiento son algo tan íntimo del ser humano que no merecen ser manipulados por terceros. Entonces, espero que esta charla les haya servido un poco para justamente generar esta disidencia de opinión, ampliar un poquito el criterio de la objeción de conciencia y no verlo únicamente desde el marco legal, sino algo que está total y absolutamente adherido a la condición de bienestar, integridad y dignidad de cada uno de nosotros. Si alguien tiene alguna duda, comentario, bueno, estoy aquí para resolver. Muchas gracias, María José. Digo, tenemos aquí a gente en Zoom. Si tienen alguna duda, pues por favor, levanten la manita como acostumbramos para darles la palabra. No Pues sé, mientras Rafa, ¿tengas tú sí, alguna pregunta? sí, mientras se animan aquí a tomar el micrófono, yo creo que este tema que has abordado de manera tan asertiva es un tema, como decíamos en el arranque, es un tema de particular importancia, porque pareciera ser que el camino que han seguido algunos grupos que quieren imponer algunas agendas específicas, se han dado cuenta que muchas veces desde los congresos esto se les ha dificultado porque hay un cierto control y contrapeso, pues porque la misma gente se moviliza o las mismas cámaras tienen un equilibrio que no permite que se tomen decisiones así. Pero entonces, cuando llegan estos temas, como es el caso a la Suprema Corte y toman determinaciones que son contrarias a los propios derechos humanos, prácticamente nos encontramos ante la imposibilidad de tener algún recurso para combatirlo. Y esto es delicado porque ahora, en caso de que alguien se negase, por ejemplo, a aplicar algún procedimiento quirúrgico que considere que es contrario a sus principios y valores, está obligado y si no será sancionado. Ya en algunos otros países del mundo se han visto casos que son realmente patéticos. Pero en el caso en el caso de México también esta determinación ha sido el resultado de que se le han dado atribuciones a la Corte que van más allá de funciones meramente de control constitucional o de control jurídico para realmente convertirse en verdaderamente pues legisladores para legislar asuntos que en otra circunstancia no hubiesen podido lograr. Entonces yo creo que como otros muchos, es importante
la ciudadanía y todos los quienes comparten algunos de esos principios humanistas, pues nos movilicemos para que ahora sí, como no se puede hacer desde el Poder Judicial, porque ahí ya no hay recurso al cual recurrir, pero sí tal vez desde la Cámara de Diputados, pues se pueda tomar alguna determinación que modifique, porque se modifique la ley, esta determinación de la Corte. Es un asunto difícil, pero yo creo que es el camino. O sea, tendríamos que buscar que se legisle de manera clara y precisa el tema de la objeción de conciencia como un derecho humano que es parte de la misma dignidad y que es un derecho inobjetable. Entonces yo creo que habrá que caminar en ese sentido. ¿Tú cómo ves esta dificultad que se está presentando ante una determinación así de la Suprema Corte? Mira, yo creo que estamos frente a un panorama bastante adverso, donde nos estamos dando cuenta que desde las cámaras altas hay una incompetencia y una influencia ideológica muy marcada. Sin embargo, no lo quiero ver tan fatalista porque también creo que la participación ciudadana es fundamental, el trabajo desde la sociedad civil también y sobre todo también en abrir espacios donde se formen conciencias. ¿Y dónde se forman conciencias? Bueno, pues en las universidades, en las escuelas de formación, en los diplomados, maestrías, etcétera, ¿no? Entonces, creo realmente que aquellas personas que ya tuvimos este despertar, va a sonar redundante, pero en la conciencia, es importante que sigamos abriendo este tipo de espacios para poder precisamente generar esta disidencia de opinión con la gente a la que representamos, por ejemplo, sociedad civil. La parte formativa me parece fundamental, porque en medida en la que vayamos haciendo este despertar de conciencias, vamos a poder generar una presión ciudadana en las diferentes cámaras, en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, en medida en la que estemos mejor formados, va a ser la medida en la que vamos a poder generar mejor presión. Entonces, yo creo que sí veo el panorama un poco adverso, pero creo que la presión social va a ser nuestra arma más fuerte ahorita para precisamente seguirle dando voz a los valores humanistas que nos representan y que sabemos que son para el bien de la sociedad. Como decían por ahí, tanto gobierno como sea necesario y tanta ciudadanía como sea posible. Entonces, hay que seguir impulsando desde la trinchera en la que nos toca, desde el aspecto social, y bueno, dar batalla y ser la piedrita en el zapato para todos aquellos legisladores que pretendan imponer. Sí, 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 sí. Exactamente es un poco el tema que decía. O sea, necesitamos hacer pues una, sí, presión social, pero necesitamos generar una cultura que permita precisamente que la ciudadanía cobre, no voy a decir conciencia, porque sería un poco redundante decir que cobre conciencia de la objeción de conciencia, que cobre, digamos que se entere, reflexione y nos demos cuenta de la importancia que tiene un tema de esta. Aquí lo estamos platicando un poco en función de un asunto muy específico como puede ser el tema del aborto, pero no es el único tema en el que esto se interviene, y no solamente es en el ámbito médico, también hay otras áreas del ejercicio profesional o de la práctica social en donde es preciso reconocer el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? El caso pues muy sonado, lo tenemos, viene inmediatamente a la memoria, ¿no? En los Estados Unidos, el caso por ejemplo de Mohamed Ali, ¿no? Que en función de sus creencias pues no quiso ir a combatir a la guerra de Vietnam, ¿no? Y se generó alrededor de eso pues toda una corriente social que apoyó una determinación de esta naturaleza. Creo que es el camino que se tiene que recorrer para lograr que esto sea modificado porque creo que sí, en ese sentido la Suprema Corte pues se está extralimitando y va a seguir haciéndolo si no generamos esa cultura de participación y de reflexión en torno a tan graves problemas
que a veces no parecen ser tan importantes porque decimos, oye, es que lo importante es, qué sé yo. Sí, por supuesto, pero hay cosas que están en el centro mismo de los derechos humanos y que es necesario, sobre los que es necesario reflexionar y tomar parte, ¿no? Jorge, Sí, bueno, mira, hay una, todo esto que nos platicas, Melchor, a mí me parece que tiene que ver con algo que tú nos decías, que llamaste muy bien definido ideologías, ¿no? Hay una, y hay gente que platica y dice y define esto como las dictaduras de las minorías. No sé qué puedas opinar acerca de esto. Y claro, creo que tocas un punto importante. Hay uno de los principios tenemos cuatro pilares fundamentales en el humanismo político, que es la subsidiariedad, la solidaridad, la dignidad de la persona y el bien común, ¿ok? El bien común habla de un bien que llega a la mayoría y que beneficia a la sociedad en general. Y justamente aquí hablando de las minorías, es como discriminar a un bien común por garantizar ciertas garantías que ni siquiera, garantizar ciertas garantías, para garantizar ciertos privilegios, más bien son privilegios a ciertas minorías, discriminando a todos los demás. Y no es que no sean importantes y no es que no se persevere también su dignidad como persona, pero no puedes hacer a un lado a todos los demás para poner por encima de todos a ciertos grupos, ¿ok? Sino más bien estos grupos hay que buscar la forma de incluirlos dentro de el bien mayor y que este bien mayor sea para todos, no únicamente para ciertos grupos. Entonces, cuando hablamos de verdadera inclusión, implica también que estas bien mayor se sientan acogidas en la sociedad, pero no de una forma de imposición, porque al final todos como personas cumplimos ciertos roles en la sociedad y tienes que cumplir ciertas normas sociales para poder convivir adecuadamente, basadas en el respeto, la tolerancia, el amor. O sea, me explico. No es como de nosotros, nuestra bolita y nosotros nada más, sino tu bolita vive en una sociedad y la sociedad se mueve así. Que hay muchas cosas donde podemos mejorar, sí. Hay muchas cosas donde se ha pasado por encima de la dignidad de la persona y hay atentados directamente contra las minorías, por ejemplo, contra los grupos indígenas, que dices, bueno, ok, esto sí merece cierta atención y necesitan ser incorporados a la sociedad y que sus derechos sean garantizados, pero no de una forma discriminatoria del privilegio que pueden llegar a tener, sino porque es un privilegio que nos compete a todos, no solamente a ti por ser indígena o a ti por ser de cierto grupo étnico, sino es algo que nos compete a todos. Entonces, aquí esta parte más bien de la no victimización, es algo que lo tenemos que trabajar muy duro, sobre todo con las generaciones que vienen, porque más bien no creo que sea el tolerar ciertas actitudes, sino que más bien el no victimizar a la persona también le ayuda a generar un propio criterio de su propia personalidad. Entonces, nunca he creído que decirle, sí, pobrecito, sufres tanto, le vaya a ayudar en algo. Mejor le provees las herramientas para que pueda ser mejor como ser humano y pueda enfrentarse a los retos de la sociedad. Pero hay mucho camino que recorrer. Y esto nos puede llevar a un estudio de fondo de cómo han sido desde baby boomers hasta la generación Z y cómo se ha ido transformando esta forma de interacción entre individuos y demás, que nos podría dar espacio para otra clase, pero justo creo que va por ahí. Ahora, ¿cómo se puede revertir esto, este tipo de pensamiento, de idea en la sociedad? Hay este pensador Gramsci, ¿no? Que hizo una serie de postulados y dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es generar una serie de agentes que llamó él orgánicos, agentes orgánicos, que tienen que literalmente infiltrarse en los organismos gubernamentales y en los organismos supranacionales para que nuestro pensamiento permee, ¿no? Porque él se dio cuenta que
su teoría, la otra teoría importantísima de él es que el único organismo hegemónico es el Estado, ¿no? Dice, hay que meterse en esos organismos y modificar la realidad, basándose también, luego esto lo van a impulsar Kelsen con su teoría pura del derecho, ¿no? Lo que está escrito eso es ley y se tiene que cumplir. ¿Cómo le podemos hacer para contrarrestar todo esto que verdaderamente la izquierda ha trabajado desde hace, pues, 2 siglos o 2 siglos y medio, ¿no? ¿Qué Hay un, solución verías tú? hay un libro muy bueno que se llama, ahorita te digo, lo tengo aquí se llama Liderazgo y Compromiso, que justamente habla de una conversión de un excomunista a la Iglesia Católica y habla de cómo el comunismo invitaba a las personas a militar en el comunismo. O sea, tú desayunabas, comías y cenabas comunismo. Te aprendías todos los manifiestos y no te daba pena salir a las calles y pronunciarlos y te generaba adeptos y entre más gente jalaras, más identificado te sentías con la causa. Yo creo que lo primero es identificarnos realmente con la causa que defendemos. Y después de eso, quitarnos las barreras del miedo y del que dirán para poderlo confrontar de forma adecuada. Y creo que la palabra confrontar no es la correcta ahora que lo pienso. Yo creo que más que confrontación nos corresponde ser resistencia. ¿Por qué? Porque nos la pasamos deschongándonos con los contrarios y creo que no hemos logrado generar una estrategia adecuada de contención y generar un muro de resistencia para ir parando y conforme vayas deteniendo una ideología vas avanzando respecto a la defensa de nuestros valores y principios. Entonces, yo creo que aquí vale la pena militar en el humanismo como militaban los comunistas, creernos realmente lo que estamos defendiendo y tener la capacidad de exponerlo. Pero esto no implica únicamente pararte y un megáfono y gritar la consigna, implica formarte en el tema. Y algo que yo les invito mucho a los chavos cuando me toca formarlos en la causa provida es que no podemos ser todólogos. Cada uno tiene su lugar donde le va a tocar dar la batalla. Tanto es valioso una madre en su casa con sus hijos, como es valioso el profesor dentro de una universidad dando cátedra, como es importante el servidor público que hace adecuadamente su trabajo. Y yo les cuento desde mi experiencia, tengo la enorme fortuna de ser servidora pública. Y creo realmente que a través del servicio público, el meternos en el fondo de las instituciones que mueven a nuestro país, nos va a permitir también ir impulsando también nuestro pensamiento. Y no de una forma en la que vayas y te pelees con tus compañeros de trabajo que piensan distinto a ti. No. A veces generar una resistencia respecto al humanismo que creemos es hacer tu trabajo bien hecho e impulsar desde adentro cosas que vayan a ser beneficiosas para la sociedad, pero que traigan de fondo el humanismo político, social que nosotros defendemos. Entonces, no basta ser activistas de redes sociales, no basta ser activistas de marchas, es necesario meternos hacia adentro de las instituciones públicas, es necesario meternos en el servicio público, en las universidades públicas, en las universidades privadas y sobre todo pues también en los partidos políticos. Se queja mucho de que los partidos políticos no defienden sus causas, pues métete a militar, busca espacios, genera discusiones, propon. Y en medida en la que tú vayas proponiendo y tu voz vaya siendo escuchada, porque aparte estás formada, bueno, pues entonces vas generando una diferencia que va a marcar la realidad de muchas otras personas, ¿no? Aquí más que nada yo creo que son ganas, formación constante y permanente y saber que todos somos importantes en esta causa y creernos que realmente podemos hacer la diferencia desde nuestras diferentes trincheras y dejar de estarnos contrapunteando y volvernos resistencia, generar propuesta y con base a la propuesta, bueno, pues generar una contención. Aquí en el Facebook tenemos una intervención interesante que va en el sentido de lo que acabas de comentar. Y dice aquí el padre Arturo Ríos, dos puntos anota. Uno, que nos dice que existe también la objeción de conciencia en el cambio jurídico y castrense. Ya lo habíamos con efectivamente. Y luego nos dice, la disidencia individual
también se puede convertir en colectiva, aún en aquellos casos que la ley impone ciertos mandatos que agreden el sentido común de la sociedad y que agrede la ley natural. Podemos decir que la verdad y la ley natural están pasando a la disidencia ante la dictadura de lo políticamente correcto. Justamente, de repente, era lo que les decía, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces a veces se vuelve una verdad disfrazada. Y es porque no, la sociedad actual, Bauman nos proponía la teoría de lo líquido, ¿no? Que todo es desechable, que nada se ve de forma profunda, sino todo es muy superficial, líquido que lo tomas y se te desvanece. Y es que justamente, si se dan cuenta, todo el bombardeo mediático es para ver únicamente desde lo superficial. La gente ya no lee las notas, la gente ya no lee ya no lee los artículos completos, se basan únicamente en el título, únicamente en lo superficial. Entonces, ¿cómo vas a estar correctamente informado si únicamente te basas en lo que la imposición mediática te dice que veas? Entonces, esa disidencia se vuelve un sesgo. ¿Por qué? Porque si te están diciendo cómo pensar, pues entonces no hay disidencia. Simplemente te estás yendo como borregada, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, porque aparte el uso de las redes sociales, pues es en algunos casos bueno, porque nos permite tener la información, el derecho de acceso a la información más a la mano, pero pues también en otros lados es contraproducente porque nos vuelve todo más digerido. Entonces, si todo te lo dan digerido, ¿dónde está tu propio criterio? Está interesante, o sea, es un estudio social de fondo bastante complejo. Y finalmente aquí también nos pone otro comentario del padre Duro Ríos que yo creo que es muy cierto y que hay que tomarlo un poco como colorario de lo que se ha dicho. Dice, el principio de resistencia, dice, es proponer la verdad. Y es. Pero hasta para proponer la verdad hay que ser inteligentes y no de una forma impositiva. Si tú sabes que algo es en esencia bueno y tú ves que una persona lo está haciendo de forma incorrecta, lo que te corresponde a ti es planteárselo y decirle, estas son tus posibilidades, estos son tus caminos y tú tienes la libertad de escoger. Pero en cambio, si yo llego y te impongo, la persona se va a sentir agredida. Entonces, aquí es lo que vamos, o sea, una estrategia bien pensada de cómo llegar a las generaciones, a los diferentes espacios de toma de decisiones, no de una forma ideológica. Decía, me parece que San Francisco, que nos decía que, ay, ¿cómo va? No me sé la frase, pero el fondo es que se nos note lo católicos sin decir que somos católicos, me explico. Y va lo mismo con nuestros principios, ¿no? O sea, tú puedes vivir el humanismo político en tu ejercicio profesional y no necesariamente tienes que ir navegando con un letrero aquí o una bandera de dice soy de tal o cual corriente ideológica. Yo, por ejemplo, me identifico como conservadora de derecha, pero no voy por la vida diciéndolo, prefiero que mi actuar me sea el reflejo de eso. Entonces, también el testimonio es algo que arrasa. Si una persona ve que eso te está funcionando y ve que eso te está ayudando a crecer, a ser mejor, a abrirte espacios, bueno, pues va a decir, qué está haciendo ella que le está funcionando, ¿no? Entonces ahí es cuando metes tu cuchara y le dices, ah, mira, pues va por aquí la cosa. Hay mucha chamba en lo personal y en lo colectivo, ¿eh? Esto no creo que sea únicamente de nada más tú. Implica mucho rascarle y implica mucho el trabajo con uno mismo también. Sí, muy bien, me parece muy acertado. Jorge, ¿qué más tenemos? Ya tenemos aquí a Tere Madero, que también es conocida tuya, que dice: felicidades por la plática tan importante, saludos a todos. Ay, un Sí, sí, abrazo. es que es Tere Furlong, pero ya es que es una Sí, sí, sí. seguidora asidua del programa, ¿no? Le mandamos saludos al padre Ríos, que nos ha hecho favor de estar aquí con nosotros como ponente, que es excelente. Padre, muchos saludos, muchas gracias, y si quiere aportar más en Facebook, estamos esperando, ¿no? Pues eso, digo, lo interesante es también cómo podrías tú, cómo se entrelaza esto
con porque ya lo hemos tocado de manera tangencial, ¿no? Con los llamados nuevos derechos. Porque están, lo curioso es que aquí se niegan, se niega el derecho a la libertad de conciencia, pero está en función a muchas ocasiones a los nuevos derechos. ¿Qué nos podrías decir, o mal llamados, ¿no? Nuevos derechos. ¿Qué nos podrías decir en relación a esto? Híjole, es que bueno, aquí podríamos meternos muy de fondo a las corrientes ideológicas que han estado siendo impulsadas por mecanismos globales bastante que cuando ya investigas a fondo dices que, o sea, hay un interés económico, político importante para el tema del control de la población, pero estos nuevos derechos, yo creo que a veces es, lo voy a decir en inglés, es el back to basics, regresar a lo básico, que es el fundamento en el derecho, recordar que todas las ciencias deben de girar en torno a la dignidad de la persona y hay cosas que son verdades inamovibles para la construcción de tejidos sociales fuertes. Entonces, no, estos nuevos derechos están disfrazados precisamente de derechos, pero hay que analizar un poquito el trasfondo. Entonces, insisto, creo que la mejor dinámica para contrarrestar estos nuevos derechos, ojo aquí, creo que vale la pena también, ahorita cierro la idea anterior, pero antes de que se me vaya esta la estoy agarrando porque si no se me va, es poner en perspectiva, ¿ok? Ha habido situaciones en la historia en la que tuvieron que surgir nuevos derechos para que ciertos sectores de la población estuvieran respaldados por la legalidad y que no hubiera atentado contra su vida y su dignidad, como es el caso del tema racial, cuando los negros se reconocieron también como ciudadanos con igual derechos, y esos eran derechos nuevos, porque antes los negros no tenían derechos, me explico. Pasó lo mismo con el genocidio nazi. Se reconoció después que fue un genocidio que fue impulsado por un pensamiento irracional, racial. Entonces, bueno, estos son nuevos derechos, me explico. Los derechos humanos, conocidos como derechos humanos, fueron impulsados como nuevos derechos. La no discriminación, por ejemplo, a la comunidad LGBT, pues también fue porque en su momento se les discriminaba y se les mataba por sus preferencias sexuales, me explico. Pero una cosa es reconocer aquellas cosas que la sociedad está haciendo mal y revertirlas y generar derechos que garanticen la dignidad de la persona. Y otra cosa es la parte de la victimización y que te agarres de tus preferencias para tener espacios y solamente por generar espacios, me explico. Entonces, siempre hay que ponerlo en perspectiva. Hay nuevos derechos que son necesarios porque la sociedad es cambiante, así como cambia el pensamiento de la persona, pero no hay que olvidarnos de el back to basics, es recordar la dignidad de la persona y cómo la respaldamos a través de todas las ciencias políticas, a través de las ciencias sociales, las ciencias exactas como la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena ponerlo en perspectiva sin ceder a imposiciones ideológicas. Y esto implica, pues, obviamente, entender, pues, distintos abordajes del filosófico, el político, el social, el económico, cómo se mueve la sociedad y el entorno en el que nos desarrollamos. Muy bien, yo creo que es muy interesante. Yo creo que este tema de lo políticamente correcto, los llamados nuevos derechos y demás, pues es necesario abordarlos con más profundidad para entender exactamente de qué estamos hablando y no prestarnos a confusiones, ¿no? De que llevan precisamente después a situaciones como las que se han tomado ahora en la Suprema Corte. Un tema que en alguna otra plática habíamos abordado, como el asunto del desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En base al cual pues también se han tomado determinaciones que no son precisamente acordes con la dignidad. Entonces yo creo que eso es todo un tema que valdrá la pena en otro momento abordarlo con mucho detalle, porque son asuntos
que en vamos a llamarlo, en el debate público actual están en la mesa y que a veces pues los dejamos un poco de lado, pues preocupados por otras cosas que parecieran ser más inmediatas, pero que esto a la larga pues está transformando culturalmente nuestra sociedad, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias María José por estar con nosotros, ha sido un gusto. La verdad es que es muy dan ánimos que gente tan joven pues se atreva a dar la cara y a sostener estos principios de manera tan específica y tan contundente como lo has hecho el día de hoy y lo haces siempre que tienes la oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en estas conferencias de los jueves. Y finalmente, Jorge, si nos puedes platicar qué tenemos para las siguientes sesiones. Y como no, bueno, primero que nada agradecerte, Marijo, ha sido una experiencia refrescante contar con una persona tan joven y tan entusiasta, pues a nosotros también nos llena de entusiasmo, ¿no? Y ojalá nos rejuvenezca, ¿no? Pero bueno, gracias, ha sido muy padre contar contigo. El padre Arturo Ríos, que espero que algún día tengas la fortuna de conocerlo, nos dice: gracias María José por tan clara lección y transmisión de tus enseñanzas. Pues te lo agradece, ¿no? Y como dice Rafa, vamos a platicar lo que viene la semana que entra, si Dios nos da licencia, vamos a tener una exposición acerca de los ámbitos de aplicación de la doctrina social cristiana, y esto está enmarcado dentro de la maestría en doctrina social que se está impartiendo dentro de la UBAC. Entonces estás ahí invitada, María José, para que nos acompañes y la veas. Va a estar muy buena, es parte, eso es, se lo decimos al auditorio, es parte de una materia que se está impartiendo en el tercer semestre, para que ustedes vean la calidad de educación que se está llevando a cabo en esta maestría, ¿no? Y después, también, con el favor de Dios, vamos a empezar con un ciclo de humanismo integral que nos está haciendo el favor de organizar Rafa, junto con unos amigos por ahí. Vamos a tener a nuestro, no le podemos decir viejo conocido, porque también es una persona muy joven, el maestro Francisco Anaya, que también es maestro de la maestría de doctrina social, que nos va a impartir un tema así, de esos que a él le gustan, medio retadores, porque así le gusta a él despertar el pensamiento. Entonces eso va a ser a partir del 25 de noviembre, ¿verdad, Rafa? Si no me equivoco. Sí, pero no dijiste el tema. Es que lo hizo de una manera así que se me fue la onda del avión, a ver, ¿tú te acuerdas? O sea, Lo puso van a humanismo ser integral. 3 pláticas sobre el humanismo Bueno, integral. sí. Y él en la primera, pues va a tomar el tema del humanismo en debate, ¿no? Ándale, eso. Creo que él lo toma siempre de manera retadora, y lo que nos hace es invitarnos a la reflexión, ¿no? Así El es. maestro Anaya. Entonces, muy recomendable. Y después va a ser un ciclo de 3 conferencias con las que estaríamos prácticamente terminando el año en vivo, y después vamos a seguir transmitiendo las clases de doctrina social en relación a sus ámbitos de aplicación. Ahí te digo, Marijo, estás invitada, ¿no? Y obviamente invitamos a todos los que nos escuchan pues a esperar, porque ya la maestría ya empezó, pero empezar el próximo año a inscribirse. Si estás interesada, Marijo, pues adelante, ¿no? Está buenísima y creo que estaría muy, muy de acuerdo a tu manera de pensar. Pues eso es todo, te agradecemos nuevamente. Y te esperamos en otra ocasión. Creo que tienes varias pláticas ahí que pueden ayudarnos a comprender mejor la situación por la que está pasando en nuestro país, ¿no? Claro que sí, cuando abiertamente lo que necesiten cuenten conmigo, yo soy la que les tengo que agradecer, porque al final cuando uno es joven, este tipo de espacios siempre nos ayudan tanto de crecimiento personal como para seguir desarrollando nuestras competencias. Entonces, mi admiración y cariño a ambos, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí vamos a andar dándoles lata más adelante. Gracias por su testimonio y bueno, estamos en contacto todavía.
Pues finalmente nada más decirles que seguimos con la promoción de las acciones solidarias que estamos llevando a cabo, el apoyo allá en Tula, el apoyo al orfanatorio aquí de Texcoco y a las despensas aquí en la parroquia de la Sagrada Familia. Y quiero decirles que yo espero que la próxima semana, o si no, porque la próxima semana tal vez no sea en vivo, pero igual y ponemos por ahí un videíto de lo que se logró en Tula. Van a ver que está muy interesante lo que por ahí unos amigos que también son aquí parte de nuestra audiencia se lanzaron a hacer allá, a ayudar a unas personas que se vieron damnificadas con el problema de la inundación, fruto un poco pues de lo que estamos haciendo en esas conferencias y también en la maestría de doctrina social. Y pues muchas gracias a todos, gracias María José, gracias Jorge, gracias a todo nuestro auditorio, a quienes nos acompañaron en el Zoom, a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, del Encuentro Ciudadano por la Paz y del Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Buenas noches, nos vemos dentro de 8 días.